buenos días a todos ustedes esta mañana de viernes 24 de julio. Continuamos este ciclo de 4 predicaciones especiales de esta actividad de verano a distancia. Este es nuestro segundo día de transmisión. Espero ustedes estén disfrutando tanto de estas predicaciones matutinas como de las convivencias interactivas vespertinas. Damos gracias y la gloria a Dios por la vida de todos ustedes que siguen esta transmisión, deseando que estos mensajes sean de edificación, exhortación y consuelo para sus vidas. Les continuamos animando en el Señor para seguir nutriendo de su palabra. A continuación, le cedemos la palabra a nuestro hermano Salvador con el tema Persiste en lo que has aprendido. Escuchemos con toda atención el mensaje de Dios que se ha preparado para nosotros. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están, chicas, chicos? Gracias por acompañarnos a través de este medio. Es un gusto en esta segunda conferencia de nuestro campamento de adolescentes y jóvenes 2020. Muchachos, muchachas, qué gusto que nos acompañen. Es un campamento diferente, pero no por eso es importantísimo y es un gusto estar con ustedes. Campamentos anteriores teníamos la posibilidad de salir y disfrutar de algunos aspectos entre jóvenes, entre chicas y chicos, y tener las conferencias, el verlos, el acompañarlos, el que nos brindaran esa jovialidad, esa diversión, llena nuestras vidas y damos gracias a Dios, pero saber que están viéndonos en esa pantalla a través del celular, a través de una tableta, de la computadora, incluso a través de una pantalla, que nos puedan estar observando y que estar pendientes de lo que hoy tiene y de lo que tendrá en este campamento 2020 para ustedes, adolescentes y jóvenes, nuestro Dios. Dios que tanto les ama y que tanto nos ama y que ama a este mundo. Este campamento, que está basado en Mateo 24:3, sale Jesús del templo, sale con sus discípulos y les hace referencia de una circunstancia que no quedará piedra sobre piedra, haciendo referencia al templo de Jerusalén. Como en estos tiempos de expectativas o de inquietudes, de rumores, de especulaciones, ellos también hacen preguntas, como a lo mejor ahorita se hacen preguntas. A lo mejor entre muchos adultos y jóvenes, adolescentes, hay ciertos memes divertidos de circunstancias que hacen de una manera no tan dura y no tan alarmante esta situación que está pasando en todo el mundo. No por eso se es indiferente, pero hacen esta cuestión también divertida. Pero ustedes mismos observarán y se darán cuenta que aunque están en casa y hemos estado en casa, pues se darán cuenta a través de noticias, a través de la información que ustedes observan a través de sus dispositivos, cómo pues la gente también se alarma. ¿Qué sucederá? ¿Es el fin? Pero nuestro Señor Jesús dice, no es el fin. Además de eso, dice cosas valiosas e importantes. ¿Qué es lo que trataremos? En esta segunda conferencia estaremos basándonos en lo que es la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, en el verso 14. El apóstol Pablo le escribe esta carta a un joven, el joven Timoteo, que lo toma él como discípulo. Estrechan una relación de amistad, pero también de esa amistad lo ve como hijo. Le hablan de esas cartas como amado hijo. Es una relación tan hermosa entre un padre y un hijo, pero que también esa paternidad Dios la quiere tener con nosotros. Y aquí le dice el apóstol Pablo a Timoteo, si están con su Biblia, yo espero que sí, pero les leeré lo que es segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, en el verso 14. En el capítulo 3 empieza diciendo el apóstol a Timoteo que vendrían tiempos peligrosos. Casualmente estamos viviendo tiempos peligrosos y se cumple la palabra de Dios.
No es nada más en este siglo, sino ha sido en otros siglos, en otro tiempo, que ha habido circunstancias muy peligrosas, pero aquí se cumple. También se está cumpliendo tiempos peligrosos. Pero en el verso 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y vamos a basarnos en 3 palabras que hacen referencia a este versículo. Persistir, persuadir, aprender. Le dice el apóstol, pero persiste tú, le dice al joven Timoteo, como Dios te dice en este momento, persiste tú. ¿Persistir en qué? ¿En qué estamos persistiendo, jóvenes? Ustedes, chicas, chicos, su servidor, mi nombre es Salvador. ¿En qué estamos persistiendo? Por ejemplo, persistir tiene que ver con seguir, continuar, permanecer, seguir, continuar. Y hay muchas circunstancias. Por ejemplo, lo que sucedió en estos tiempos de pandemia, que se cerraron eventos deportivos, la economía, industrias o empresas, instituciones laborales, se cerraron. Los Juegos Olímpicos 2020 en Tokio no se llevaron a cabo. El siguiente año, Dios permita, como muchas circunstancias más de la vida cotidiana, se vuelvan a dar la economía, el trabajo, la escuela, de una manera diferente, la tranquilidad, pero Dios siempre quiere otorgar esa paz. Pero estos Juegos Olímpicos se concluyeron, atletas en disciplina que venían trabajando no lo pudieron desarrollar, y había un competidor olímpico que en Río de Janeiro ganó su medalla de oro. 4 años antes había ganado la medalla de plata. Pero desde el 2000 en esos Juegos Olímpicos estaba permanentemente compitiendo en su disciplina hasta que logró alcanzar el éxito. Él permaneció y permaneció. Óscar Figueroa, este competidor colombiano, y permaneció. ¿En qué estamos permaneciendo? Que tiene que ver con una de las palabras claves, persistir, que tiene que ver con seguir, continuar. Él siguió y siguió, como en otras tareas. Aquel joven, o como tú, joven, que quieres entrar a una carrera universitaria, que quizá ya has tenido oportunidades y que permaneces y continúas porque sabes que es tu vocación y tienes ese sueño y estás ahí persistiendo para alcanzar tu sueño. Dios, ponte en las manos de Dios porque te lo quiere conceder. Persiste. Pero ¿en qué más tiene que ver con persistir? ¿En qué Dios quiere que persistamos? En que permanezcamos. Persiste tú, joven. Persiste tú en creer en Dios, en Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Qué quiere decir esto? Creer en su muerte para que no te pierdas. Creer en su sacrificio para salvarnos. Para tener, ¿qué? Vida eterna. Creer en Jesús como el Salvador. Jesucristo, la palabra Jesús y Cristo tiene que ver con el enviado a salvar. Creer en Jesús, en que Dios lo mandó para salvarnos, para no perdernos. Continúa persistiendo en ese hecho. Creer en Jesús en estos momentos complicados, donde incluso la fe, por las circunstancias, los cambios de mentalidad, generacionales, culturales, ciertas presiones, ciertos cambios de costumbres, tradiciones, hacen a lo mejor que la fe se vea mermada, tanto en adultos como en jóvenes, mujeres y hombres. Pero persiste tú en ello. Si has creído en Jesús, en Dios, Jesús dijo, ¿crees en Dios? Cree también en mí. Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para salvar. Y tiene que ver con ese mismo aspecto, creer en su muerte para no perdernos y para vida eterna, como dice
Juan 3:16. Pero también, ¿en qué persistir? ¿En qué permanecer, joven? Por ejemplo, Hechos 2:32. Persistir en que Jesús no solo murió, Jesús resucitó. El Hijo de Dios, como lo dice Juan 3:16 y otros pasajes de la Biblia, y como estaba anunciado que vendría el Hijo, vino para salvar, para sacrificarse, como dice Romanos 5:10, para reconciliarnos con Dios y salvarnos. Ahorita haremos ese pasaje, pero saber que Él resucitó. Dice, como lo leeré para ustedes, Hechos 2:32, pueden ir. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos, refiriéndose en este libro de los Hechos a los apóstoles que ya estaban para dar la buena nueva, para seguir compartiendo el evangelio que Jesús les mandó decir, que Él murió, resucitó y fue en sacrificio por nosotros, como les digo que dice Romanos 5:10. Ahí podemos ver que hubo una reconciliación, como en Efesios también lo dice. Este Timoteo, o este joven Timoteo, refiere que es judío o de padre griego y de madre judía. Entonces, la reconciliación que hace Jesús como judío es para el pueblo de Dios que habla el Antiguo Testamento en la Biblia, del pueblo de Dios Israel, los judíos y los que no eran judíos, hacerlos un solo pueblo, y tanto a uno como a otro por el sacrificio de Jesús, que es algo que tenemos que recordar, que es una también de las palabras que tienen que ver con estas persistir y persuadir, que tiene que ver con recordar, que no se nos olvide, creer en ello. Jesús resucitó, Jesús se sacrificó para reconciliarnos con Dios en su sacrificio y salvarnos. Creer también en qué? Creer en Dios. Vivimos en tiempos complicados donde ¿qué tanto ustedes escuchan? ¿Qué tanto solamente las imágenes, los memes se utilizan en burla por creer en Dios? El criterio que cada uno de nosotros podemos tener o que tienen las personas, algunas personas, ¿qué tanto va aumentando eso? El criterio va alejado de creer en Dios y alejado de Él. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios al mundo. Eso tiene que permanecer en nuestra mente y en nuestro corazón, continuar, persistir tú, joven, en creer en ello, en que Dios es el creador. En 2 de Timoteo 3:16, donde estamos, ¿en qué podemos persistir en creer? Persistir en creer, como dice 2 de Timoteo 3:16, en la Biblia, que es inspiración de Dios, y lo leeré literal como dice la Escritura. 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, persistir en creer en Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios, como Dios, porque lo anuncia la Escritura, que Él, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que para salvarnos se humilló en condición de hombres y en obediencia morir en favor, en sacrificio para reconciliarnos con Dios. Creer en Dios, en la Escritura, que es inspirada por Dios. Es las partes que en las que tenemos que persistir, permanecer ahí, con esa disciplina de creer en la Biblia, con esa disciplina de tener esa comunión con Dios.
Persistir es permanecer. Creemos en Dios. Persistimos en ello. Atendemos que Dios es el creador. Pero ¿cómo es nuestra práctica? ¿O cómo es la práctica de la vida? Persistir tú, joven, en cómo lo hacemos. ¿Cómo podemos o cómo no lo logramos hacer? Y hay algunos ejemplos que nos pueden llevar a que la Biblia nos enseña cosas que no están fuera de la realidad en estos tiempos, en la actualidad, en estos tiempos peligrosos. Y les pido, por ejemplo, la historia de José. Quizá lo has escuchado tú, que quizá nos has acompañado en otros campamentos, pero a lo mejor, joven, es la primera vez que conoces y sabes de esta iglesia Casa de Alabanza. O incluso la primera vez que escuchas o que te tomas ese tiempo. Gracias por tomarte ese tiempo para escuchar esto, que te aseguro que es la forma hermosa de decirte Dios y Jesús que te ama, que espera que le busques y que tiene esto. José era un muchacho como tú, chica, como tú, chico de 17 años. Su padre Jacob tenía otros hijos, hermanos de él. Él en ese momento terminó siendo de 2 hermanos el hermano onceavo, pero no todos sus hermanos lo veían con esa aceptación. Había diferencias. Fue vendido por sus hermanos. Pero hay algunas experiencias que pasan con José. Y quiero que vayamos a Génesis 1 para que lo vayamos viendo en la literalidad que nos dice la Escritura. Génesis en el capítulo 39. Hemos estado pasando en estos meses estar en casa, quedarnos en casa. Quizá esté siendo tan frustrante para ti, joven, para ti, chica, chico, incluso lo ves con tus papás, con tu mamá, con tu papá, ya que ya es frustrante, ya es un encierro, te sientes quizá hasta, como alguien lo ha dicho, esclavizado y quieres esa libertad, ya hay esa frustración al encierro. Quiero decirte que este muchacho de 17 años experimentó después de que sus hermanos lo vendieron, porque no había esa relación todavía de hermandad, quizá. Lo vendieron, pero ¿sabes qué? Te voy a leer el capítulo Génesis 39:20 de Génesis. La experiencia que también vivió José, ¿saben de qué? Del encierro. Estuvo en la cárcel. Génesis 39:20. Fíjense lo que dice. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, un lugar donde no se puede salir. Incluso tú tendrás a lo mejor el tiempo y la libertad de salir al patio de tu casa o de salir afuera de tu casa. Estando en la cárcel, si acaso en el patio, en tiempos determinados puedes salir, pero no es siempre. José experimentó eso y dice que lo tomó su amo. Después de que fue vendido, hubo un hombre, Potifar, un hombre que servía o era oficial de Faraón de Egipto, vio a José y lo compró, lo tomó para que le sirviera. Y en primer momento José tuvo esa gracia delante de Dios, que la siguió teniendo. La gracia de Dios no la perdió por su conducta, pero me refiero a que su amo, en este caso el oficial Potifar, desconfió de él injustamente, pero vio en José al principio esa misericordia de Dios para con él y que lo prosperaba a Dios y le brindó esa confianza para que atendiera cosas de su hogar. Pero fíjense, en el capítulo 39:7, ¿cuál fue la causa por la cual lo mandó el oficial Potifar, su amo, a la cárcel? En el versículo 7, en el versículo 6 lo voy a leer. Y dejó todo lo que tenía a mando de José, Potifar, todo.
porque había confianza en él, para que él le apoyara en las cuestiones de la casa donde vivía Potifar con su esposa. En el versículo 7 del capítulo 39 de Génesis, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Era una invitación para que hiciera algo que no correspondía a la conducta que José pretendía tener delante de Dios y delante de su amo. Su esposa le dijo, ¿y qué creen? Dice en el verso 8 que, y él no quiso, José no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Pero en el versículo 9 dice, no hay otro mayor yo en esta casa y ninguna otra cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Su conducta de integridad de este muchacho fue no pecar contra Dios y aún Dios no había establecido normas y leyes para el pueblo de Israel y para la humanidad. Reglas que a lo mejor para muchos antes y en estos tiempos no corresponden al ser humano, pero para Dios sí. Y Dios está diciendo, persiste en ello, que está aquí para leerlo, para estudiarlo, para practicarlo, para meditarlo. José no quiso. Pero ¿qué pasa? Dice que hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, no consintió José caer en ello. Su conducta se mantuvo firme, persistió en no pecar contra Dios y no faltar a la confianza de su amo. Sucedió en las circunstancias, en versículos después, es que ella le dice a su amo lo contrario. No le dice que él trató de aprovecharse de ella. La escritura dice que ella habló mal de José, por eso su amo pensó que se aprovechó José de su confianza y lo mandó a la cárcel. En el capítulo 41 dice, de Génesis 41 dice, que estuvo en la cárcel José por 2 años, hasta que en esa gracia de Dios también logró salir. Dios le libró de estar en la cárcel. Pero 2 años. La Biblia nos enseña cómo personas como tú, joven, chica, chico, experimentaron ese encierro. Pero antes de ello, experimentaron cosas importantes y se mantuvieron firmes, importantes en el sentido de que dificultades que provocaron una circunstancia que ellos no se esperaban, algo que era injusto para ellos, pero persistieron porque creían en Dios. Y aquí te diré, dice la Escritura que José huyó cuando estaba en un momento donde la mujer, esposa de su amo Potifar, le presionaba para que durmiera con ella, pero él huyó. ¿De qué situaciones tenemos que huir? Chica, chico, ¿de qué situaciones? Él mantuvo su fe creyendo en Dios, que si lo hacía, dormía con la mujer, pecaría contra Dios. Mantuvo su conducta fiel a Dios, mantuvo esa integridad y aunque su amo quizá nunca supo que él no le falló, su integridad de José delante de Dios se mantuvo firme, persistió en ello. ¿Desde qué experiencias estamos huyendo? ¿De qué sitios estamos huyendo de lo que estamos viendo en nuestro celular, en nuestra tablet, que no nos permiten tener esta comunión con Dios o que a lo mejor nos permiten alejarnos de Él, huir de Él, en lugar de huir de ciertas situaciones y experiencias que no nos benefician a nuestra vida, una vida espiritual que quiere que Dios tengamos con Él?
¿Qué pasa? Persiste tú, joven, mantente firme, cree en Dios. Otro ejemplo de convicción y decisión tiene que ver con Daniel. Daniel también era un muchacho como tú, chica, chico de edad que están creciendo en esta adolescencia, en esta juventud. Pero en Daniel 1:8, si pueden ir a él, incluso es que tal si tienen su celular, además de donde nos están viendo y pueden buscarlo incluso en su celular. Y qué mejor de buscarlo en la escritura, porque podemos ver un panorama completo. En Daniel dice lo siguiente: que él no se quiso contaminar. Daniel y sus amigos, el pueblo de Israel tuvo un momento en que fueron llevados por otro gobierno, otro estado, otra nación que los tuvo cautivos. El rey de esa nación pidió que jóvenes israelitas que los había tomado cautivos buscaran jóvenes que fuesen sabios para que les sirvieran. Y les dio comida, les dio alimento. Ese alimento dice que Daniel no quiso contaminarse de ello y no comió en Daniel 1:8. Dice que no comió, que comió y bebió, en lugar de comer el alimento que les daba el rey y el vino que les daba a beber, él se abstuvo de eso, dijo que no quería contaminarse de eso. Tomó una decisión, pero fue convincente al pedir, al decir no, yo tomaré otro tipo de alimento. ¿Qué estamos consumiendo a nuestro cuerpo físico? ¿Qué estamos bebiendo? Que no sea lo mejor para nuestro cuerpo, para la creación de Dios. Si creemos en Dios, ¿de qué nos estamos llenando? Semanas anteriores, quizá poco más de un mes, las noticias de fatalidades o de pérdidas o de gente que murió tenían que ver con bebidas alcohólicas que incluso estaban adulteradas. Y también hubo casos, cientos de personas que murieron. ¿Por qué contaminar nuestro cuerpo? Y todavía llevarlo aún más. No solo bebidas alcohólicas, que tienen cierto grado. Tú eres el que toma el criterio, la decisión de lo que quieres, de lo que no. Dios te permite eso. En estos tiempos en donde uno puede vivir y caminar de manera independiente para crecer, pero no olvidándose de Dios, sino tomado de Dios. Te decía que a lo mejor estás siendo tú, chica o chico, persistiendo en entrar a una carrera y en esa carrera persistiendo a querer viajar al extranjero. Eso te tendrá que a lo mejor ser independiente de tu casa, pero no olvidándote de Dios, no olvidándote de tu familia. Esas son las grandes diferencias. Pero la independencia, ¿a dónde te llevará? A estar en completa libertad y a lo mejor ahí estar expuesto o expuesta a situaciones que en lugar de beneficiarte te van a perjudicar. Te decía de lo que puede contaminar de ciertas sustancias, bebidas al cuerpo, como en estos casos. ¿Qué tal cantidad pudo haber consumido una persona de bebidas adulteradas para morir? No se dice eso, pero estaban adulteradas. Quizá otras no. Otras personas han vivido toda su vida o parte de su vida, algún tiempo, algunos años, consumiendo ciertos alimentos, bebidas, y han llevado así, pero a lo mejor no se han dado cuenta que pueden no contaminarse de ello. Y es lo que aquí Daniel dice, que prefirió no contaminarse de tomar alimentos
y tomar bebidas que le iban a contaminar. Es ahí las decisiones que puedes tú tomar, tú valorar. Si no solo tus padres, tu familia, tus cercanos, sino Dios mismo te da esa oportunidad de ser un individuo que tome como ser humano las decisiones, el criterio, el decidir leer y creer y obedecer la Escritura. Dios te lo da, pero persiste tú. Si has creído en ello, persiste tú. No lo dejes. En creer en Dios, en Jesús, en su palabra que está aquí. Y si es la primera vez que lo escuchas estos mensajes o ya los has escuchado antes y por primera vez te estás deteniendo a escuchar ello, créeme que Dios te ama y que quiere lo mejor para ti. Persuadirte, ¿qué quiere decir? Tiene que estar convencido con algo, asegurarte en algo. Sansón, su voluntad, por ejemplo, con Sansón, su voluntad se dejó convencer. Un hombre fuerte, quizá te acuerdes de Sansón, un hombre que Dios le había dado fuerza, pero tenía esa debilidad y se dejó convencer para que su fuerza se debilitara. Y fue a través de que le hablara a Dalila, una mujer que le agradaba, que se enamoró de ella. Y no le quería decir el secreto por lo cual, de dónde venía su fuerza, pero le presionaba hasta que su ser se vio tan presionado que le abrió todo su corazón. Y es ahí, joven, esto de Sansón lo puedes encontrar en Jueces 16, 5, 17 y 16 también. ¿A dónde te has dejado llevar para convencerte por lo que no corresponde? ¿Te persuadiste de qué? Persuadir tiene que ver con obedecer. Al escuchar a otras personas, ¿has obedecido a lo que ellas dicen? ¿Tu voluntad y libertad ha estado sujeto al dominio de otros? Porque a lo mejor tuviste una conversación por estos medios, por la pantalla. Quizá te dejaste llevar y te están presionando, te están chantajeando. Si este es tu caso, porque a lo mejor por un desconocido, una persona desconocida, te está presionando a hacer cosas que te están provocando en tu alma preocupación, te están enfermando. No dejes de confiar en Dios que te ama, en acercarte a tu familia, a tu papá, a tu mamá, porque tal vez aquí Sansón se vio, quizás si se hubiese acercado a su padre, a su madre, quizás si hubiese orado a Dios, en esa comunión con Dios, nos enseña que no hubiese caído o no hubiese provocado que le cortaran su cabello de donde provenía, de Dios le había dado su fuerza. Pero dice la Escritura en Jueces 16, 5, 16 y el del 17, que su alma, en ese libro de Jueces, se vio, su corazón lo abrió, pero fue una presión que él sintió, por eso le compartió todo. Si estás en una situación complicada que ha hecho que tu dominio se vea o tu libertad ha sido esclavizada porque te están chantajeando y porque te dejaste llevar por relacionarte con quien no correspondía, cree en Jesús, afiánzate de Él, persiste tú, joven, en creer en Él. Jesús venció toda tentación, nos lo dice Mateo 4, 1 al 11, y también lo puedes ver en Marcos 1, del 12 al 13, o Lucas, del capítulo 4, del 1 al 13. Y dice Lucas 11, 28, y lo voy a leer. Si vamos a Lucas, capítulo 11,
en el verso 28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Persuadirse es dejarse convencer, obedecer. Dice aquí que hay bienaventuranza por ello. Jesús mismo lo dice. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay bienaventuranza en que si tú que crees, tú que persistes en creer en Jesús, en su sacrificio, en que te ama, en Juan 3:16, hay bienaventuranza. ¿De quién aprendió? Regresando a 2 de Timoteo dice, pero tú persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, de lo que has creído y de lo que has obedecido y te has convencido de ello, sabiendo de quién has aprendido. Aprendió de Pablo, aprendió de su madre, aprendió de su abuela, aprendió de su padre espiritual como Pablo. Su padre era judío. Quizá tú tengas a tus dos padres. Aprovecha si ellos están también aquí leyendo, queriendo compartir ello. No lo dejes, persiste tú en acercarte a ellos. Si por alguna razón tú eres el que les va a llevar a leer también la Biblia, no dejes de hacerlo, persiste en ello, joven, chica, chico. Persiste en Jesús, en creer en Él. Primera de Timoteo 4:12. Con esto podemos empezar a concluir. ¿Qué dice? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En estos tiempos, en este siglo, quizá te vas a ver presionado, incluso por querer pertenecer, te haya alejarte de Dios, o empieces a querer alejarte de Dios para pertenecer. Quizá no te quieras alejar de Dios, pero la presión por ser cristiano, cristiana, por creer en Jesús, por creer en Dios. Quiero decirte algo. En Génesis también vas a encontrar que muchos van a decirte, con que Dios dice esto, o si crees y te están pasando cosas, te estás teniendo problemas, te van a decir, ¿dónde está tu Dios? Persiste tú, joven, persiste tú, chica, chico, en creer en Dios. Te lo van a decir, como está en Génesis. Pero no dejes de ello. Te diré lo que dice Génesis en el capítulo 1:1. Sigue creyendo en el Dios creador. Sigue creyendo en Él. Persiste tú en ello. No lo dejes. No lo dejes. Nadie menosprecie, que es lo que nos quiere decir Pablo a Timoteo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, nadie te menosprecie por tu forma de vivir en Cristo. Permanece en ejemplo, permanece convencido en ser ejemplo. En conducta, en tu forma de hablar. Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Recuerda eso. Recuerda que si en algunos de los aspectos fallamos, dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios o de su reino. Pero en Cristo Jesús tenemos la salvación para arrepentirnos, para pedir perdón y para salvarnos y tener vida eterna. Obra bendición. Dios quiere hacer eso. Yo te pido en el nombre de Jesús que no dejes de creer en Dios, que no dejes de creer en Él. Nos ha dado palabra, ha bendecido estos momentos con su palabra. Hemos puesto desde antes de empezar estas conferencias
orado, porque Dios es el que te hable. Yo te pido que has visto, ve las citas bíblicas que te acabo de dar, que te acaba de dar el Señor. Lee su palabra, experimenta tú creyendo en Él. Permanece, continúa. Dios es bueno y Dios es fiel. Dice que en este mundo, Jesús, tendremos aflicciones o tenemos dificultades, pero confía, yo he vencido al mundo. Gracias damos por esta oportunidad que nos permite que esta conferencia de persistir tú, o de que te dice Dios, persiste tú, sea de bendición. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu familia. Persiste en estar en familia, persiste en acompañarlos, persiste en esta paciencia que tenemos que tener, que podemos pedirle a Dios en estos tiempos, que hemos estado tanto tiempo en casa y no podemos salir. Persiste tú en honrar a tus padres, persiste tú en amar a Dios, en amar al prójimo, en pedir perdón a Dios cuando nos equivoquemos. Si hay que ofrecer disculpas. Si hay que decir perdóname. Si hay que otorgar un perdón que también te dé paz y le dé paz a otro, a otra, hazlo. Pero persiste tú en creer en Jesús, en el Salvador. Persiste tú en creer en Dios, que lo dio para salvarnos, para no perdernos, para mantenernos en fe en este momento, aquí, en este mundo. Porque habrá de un galardón en este mundo, pero hay un galardón en el cielo por creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Doy gracias por esta oportunidad a Dios y gracias por permitir ver, que tú veas y escuches palabra de Dios. Que Dios te bendiga y vamos a concluir con una oración. Padre Santo, gracias por esta oportunidad. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra sea la que ha hablado en estas conferencias, en esta conferencia, en la que vendrá en el culto final a la familia, pero que también va dirigida también para los jóvenes, Señor Dios. Bendice a cada muchacha, a cada muchacho, a cada persona que vio esta o que estará viendo o que verá esta conferencia. Tu palabra escuchará, tu palabra verá, que lea esta palabra. Bendícelos a todos. Yo te doy gracias. Cuida de sus vidas y que tengan, obra en su corazón, Dios, hacia ti. Que crezcan en estatura, que crezcan en sabiduría en Cristo Jesús. Yo te lo pido, Padre Santo, y te doy gracias. En tu nombre, Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Gracias a todos ustedes, chicos, chicas. Que Dios les bendiga, esperándonos vernos en otro momento a través de estos medios y que Dios nos permita en un momento, cuando Él lo indique y cuando ya las autoridades pues lo establezcan, podernos ver en otros momentos de manera presencial, en oportunidades que nos permita servir al Señor. Que Dios les bendiga y gracias por estos momentos.